Roch está con el presidente de River. Gus, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Seba? Muy bien. Aquí estamos en la oficina presidencial del Estadio Monumental con Stefano Di Carlo, el presidente de River, a quien le agradecemos el tiempo y lo dejo con ustedes para que le puedan empezar a preguntar. Estefano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pollo? Todo el equipo, ¿cómo están? Gracias, Gustavo. Ahí estamos con Jarroch, que enseguida seguramente tiene preguntas más de la diaria de River. Está todo el tiempo ahí en River. Bueno, confirmado Coudet. Sí, está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente y si todo sale bien, detalles operativos, en torno al mediodía de mañana va a ser. Ya te iba a preguntar por el Chacho y por supuesto qué los llevó a contratarlo. Pero estoy obligado a preguntarte por Gallardo. ¿Por qué se fue Gallardo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué se iba? Bueno, no, un poco me parece es lo que se sabe, lo que todos sabemos y vemos, es un proceso que se intentó y se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones respecto a decisiones que se fueron tomando en toda esta segunda etapa y fuimos haciendo justamente esas correcciones. Afrontamos este año y nos preparamos para el inicio de este año conforme a todo lo que habíamos planteado que era necesario hacer. De hecho, en la última charla con Marcelo, cuando hablaba y digo, yo le preguntaba siempre con un espíritu crítico y constructivo hacia nosotros mismos como un bloque, que es como funcionamos siempre con Marcelo. Bueno, ¿qué pudimos haber hecho distinto? Y la verdad que es no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol. A veces no hay tanta complejidad porque todo lo que tuvo que ver con el mercado de pases fueron las posiciones y lo que Marcelo nos planteó que él entendía necesario para poder tener ese plus y ese salto, la preparación, la pretemporada, las salidas. Hicimos todos los pasos y cuestiones que tenían que ver con prepararnos para encarar este año y bueno, las cosas no se dieron y eso no quita ni invalida la relevancia de Marcelo, la trascendencia de Marcelo para la historia. Yo creo que al final esto es una pequeña cuestión en la historia larga y el vínculo de Marcelo con River, que es el hombre más relevante de la historia de River, con el que estamos absolutamente agradecidos y estamos totalmente convencidos de haber sostenido el proceso, todo lo que lo sostuvimos y más, y bueno, fue una decisión de él que justamente no encontró la vuelta a la cuestión y producto de eso tiene esta postura en la que un día me llama y me comunica que no quería continuar y bueno, a partir de eso todo lo que se sucedió y que se sabe. Perdón, Estefano, a ver, porque me quedé enganchado con esta última parte. Él te llama por teléfono y te dice, no quiero continuar. Sí, él me llama, me adelanta la cuestión y me dice de vernos en Ezeiza, que fue ese día que se conoce, con el que después se hace ese video de despedida en el que Marcelo le habla directamente a la gente y a partir de eso, sí, me llama y me lo informa junto con Enzo en primer lugar para luego pasar a conversarlo y notificárselo a él a los jugadores y luego de eso lo que se fue sucediendo, lo que quedaba del día y el video y demás cuestiones, pero el proceso fue ese y ocurrió ese mismo día. Obviamente Marcelo es una persona, está de más decir, no solo con una inteligencia por sobre la media, sino con una capacidad de reflexión y una convicción en lo que hace que hizo que obviamente fuera una cuestión definitiva como lo planteó. Por supuesto, uno le pregunta y le plantea si él encontraba alguna posibilidad de poder hacer correcciones o más rectificaciones o alguna cuestión que pudiera torcer el rumbo y bueno, y fue ahí donde me dijo que no, que era una decisión tomada y la verdad que el proceso más allá del mal momento y de que es triste para todos y nos frustra porque no es lo que queríamos, evidentemente, ocurrió de una manera muy sana, ¿no? Como siempre han ocurrido las cosas acá en River y bueno, eso es algo que también aún en una situación compleja es positivo porque después esto es una anécdota en la historia larga y después está River, está la figura de Marcelo con todo lo que significa y está
su relación con la historia, que es algo que está absolutamente resguardado y ajeno a lo que en el tiempo va a haber sido solo un mal momento, que tuvo una duración determinada y que es lo que estamos transitando y sobre lo que apuntamos a revertir en lo que viene. ¿Lo quisiste convencer? Yo cuando me llama el mejor, historia de River, y me dice, me quiero ir, yo no lo dejo cortar. Sí, yo intenté, Pollo, como te decía, pero como te digo, Marcelo es una persona que piensa mucho las cosas y es muy categórico en las decisiones, porque tiene atrás de esas decisiones mucha reflexión y mucho tiempo invertido en llegar a las conclusiones en las que él cree. Y entonces, nada, no hubo espacio, pero sí, por supuesto, tanto Enzo como yo, que Enzo estaba físicamente cuando me llaman Ezeiza, intentamos ir en ese sentido y bueno, y después obviamente respetamos y acompañamos, como siempre lo hemos hecho, su decisión. Ya te iba a preguntar por Coudet, y acá están mis compañeros que tienen muchas preguntas para hacerte, pero el Monumental habló, en el último partido de Gallardo, el Monumental habló y fue claro, ¿eh? El veredicto fue claro. Para Gallardo todo, y mostró disgusto con los jugadores. ¿Te sorprendió? No, es algo que uno a veces también ve que el hincha se enoja en determinadas situaciones y muchas veces esos enojos tienen que ver con que quienes administran los clubes, y esto lo digo de manera genérica, no aplica solo a River, están disociados de la realidad. Muchas veces eso pasa. Bueno, este no fue el caso. Nosotros, uno también es hincha de River y justamente, y uno también quizás en su infancia ha sido hostil como hincha incluso también con jugadores y demás, y uno cuando está en este lugar entiende porque uno viene de ahí, viene de haber sido uno más. Era evidente que iba a ocurrir eso, pero no responde a nada raro, ni nada complejo, ni cuestiones que trascendieron en el último tiempo. Simplemente responde al reproche por el mal momento. Y ahí es donde también yo lo primero que digo es que entiendo perfectamente al hincha de River, que la situación es compleja, es una situación a la que no estamos acostumbrados, que no nos gusta, que nos genera mucha frustración, pero digo, no por eso podemos convertir esta cuestión de la reprobación de los jugadores en algo crónico. Ya está, ahora arranca una nueva etapa desde mañana y ahí es donde yo le pido al hincha de River también, ¿no? Esa comprensión de que al final, más allá de los matices o las consideraciones que pueda tener cualquier hincha sobre cualquier integrante de nuestro plantel, son nuestros jugadores los que nos van a sacar adelante. Son los jugadores, los 11 que entran a la cancha con la camiseta de River, son River y nosotros somos River y cada uno es de su lugar hacia la gran familia y la comunidad que es River. Y si nosotros somos hostiles con los jugadores, no hacemos más que atentar contra nosotros mismos. Por eso digo, yo entiendo el momento, son profesionales, están pasando un mal momento, es un plantel de cierta jerarquía y nivel, para mí por sobre la media, hoy en un mal momento y con un rendimiento mucho más bajo de lo que pueden ofrecer nuestros jugadores, pero no por eso podemos construir de eso una grieta permanente y una reprobación que lo único que va a hacer es que pesen más la pierna, que la pelota queme. Digo, nosotros tenemos que tener un compromiso, todos los hinchas de River, con River, y River está por sobre cualquier coyuntura, por sobre cualquier nombre o persona, y bueno, hoy son los jugadores que representan a River, en los que esta dirigencia confía plenamente y revalida y apuesta a revertir a partir de ellos, y después el hincha y la gente, con el enojo y con obviamente la incomodidad del momento, yo ahí es donde pido que acompañemos, que seamos propositivos y que estemos unidos, porque a River le ha ido bien cuando River estuvo absolutamente unido. Si uno se remite a la primera parte de toda esta larga administración con Rodolfo y todos los éxitos que han quedado en la historia, digo, si hay algo que caracterizaba a River era la unión absoluta y definitiva de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, la gente, y hoy tenemos que retomar esa unión, esa cohesión y empujar todos juntos para adelante, porque lo que está en juego es que River sobrelleve un muy mal momento, absolutamente complejo y crítico, y no hay otra manera. Entonces, ahí es donde digo, entendamos todo y seamos conscientes de que por sobre todo prevalece River, y ahí es donde pido esa comprensión sin dejar de entender el enojo que se entiende perfecto, porque uno también a veces se enoja y lo vive y es natural para cualquier hincha. Lo decía Ruggeri hace algunos días, decía, para el hincha de River algunos de estos jugadores voltearon a Gallardo. Lo decía Ruggeri y después pasó lo que pasó. ¿Vos querés que el hincha de River salga de ahí? Salga de ese lugar, de ese pensamiento. No, sí, primero que salga de la negatividad, insisto en entender y comprender, pero tenemos que salir porque esto es River y el que tiene que salir es River.
y a nosotros nos representan estos jugadores. Yo, presidente del club y toda la comisión directiva, creemos en estos jugadores y vamos a apuntalar absolutamente. Y después, sobre las cuestiones de los jugadores se llevaron a Gallardo, todo eso no es así, digamos. Basta con haber escuchado la anteúltima conferencia de prensa de Marcelo. Yo nunca hablo por Marcelo, me parecería una falta de respeto, pero sí hay cosas que él dijo de manera pública y que todos conocemos. Y en la anteúltima conferencia, la que no es la despedida, lo que con más énfasis hace es marcar la enorme unión que había entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, y el norte y el camino común y la convicción común. Eso está en una conferencia de prensa una semana antes, por lo cual digo, de golpe no ocurre nada relevante ni que rompa o fracture un grupo humano. Eso no era así, nunca fue así, y esta situación obviamente compleja la veníamos transitando no de una semana para la otra, de un año o más. Y también digo, cuando transitamos durante casi un año esto, si algo de eso fuese cierto, se hace evidente. Yo siempre digo, y lo hablo con los colegas y compañeros y amigos, que la verdad siempre impera. Esa hipótesis, esa fantasía de que una administración, un cuerpo técnico, un grupo de jugadores puede ocultar algo de manera sostenida en el tiempo no es real. Eso nunca ocurre. Y después lo que tengo para aportar en ese sentido es la propia convivencia que tengo con este grupo desde que asumí, desde antes ya, acompañando a Jorge como presidente, yo como secretario general, en la que compartimos viajes, vuelos, comidas, momentos comunes, y nunca hemos visto nada disonante, y somos muchas personas. Entonces sería impensado que hubiese pasado algo en el grupo humano y se ocultó de una manera tan efectiva. Ustedes saben perfecto que todo aflora cuando ocurre, y no fue el caso para nada. Es simplemente un bajón generalizado, un momento complejo, lo que todos vemos, que no se encontró la vuelta, y bueno, ya está. A cambiar la página, a acompañar, a unirse todos los hinchas de River y a mirar para adelante desde mañana con este nuevo cuerpo técnico en el que tenemos enorme expectativa. Stefano, a propósito de esto último que decís, y haces mención a una conferencia de prensa, justamente, que fue muy positiva, que fue después del triunfo por la Copa Argentina, donde habla claramente Gallardo de las tres patas, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes alineados, y un contraste muy grande con lo siguiente, con lo que vino después. Ahí está el punto y la pregunta de qué pasó. ¿Qué pasó en ese lapso? Porque entre un partido ganado, que es un triunfo de esos que vos decís hasta puede analizarse más negativamente por la categoría del rival, y una derrota ante un equipo con el que se puede perder, parecía muy contrastante esa conferencia a la que vos mismo hiciste referencia y lo que vino después. ¿Qué pasó en el medio? No, primero, nada tan profundo puede ocurrir en 5 o 6 días. Y en segundo orden, yo no noto tanto contraste. Ahí difiero, entiendo y tomo el punto y la consideración, pero difiero en que hubo algún contraste. O sea, Marcelo siempre se ha expresado de manera positiva sobre el grupo, sobre la cohesión y la unión que había hacia adentro, y yo no vi nada que vaya en un sentido contrario pocos días después. Sí, la actitud de la gente que decidió indicar, bueno, la responsabilidad, poner foco en un lugar y no en otro, y eso también se entiende, como lo decía antes, pero desde el punto de vista de Marcelo sigue siendo la misma persona, igual de respetuosa, con grandeza, aún en la salida, por lo cual yo no veo ningún contraste, para ser honesto. Stefano, apelo a tu sinceridad. Cuando Gallardo te llamó y te dijo que se iba, ¿te sorprendió o la veías venir? No me sorprendió, la verdad me sorprendió. Yo por lo menos yo, y a ver, no sé, esto lo digo de manera ya humana y hacia adentro. Muchas veces todos transitamos momentos incómodos en la vida a nivel personal, familiar, profesional, y uno se va preparando y se va forjando para afrontar los malos momentos. Y bueno, yo entendía que se estaba complejizando la cuestión del funcionamiento y del juego y lo que tenía que ver con los partidos que se sucedían, y yo estaba absolutamente preparado para acompañar a Marcelo en lo que seguía, y ya haciendo ese ejercicio, ese proceso interno de prepararse, obviamente
obviamente abstrayéndose, porque a veces es importante abstraerte porque el entorno te contamina, o sea, tenés que tener mucho registro de la realidad y actuar a partir de de la evidencia de la realidad, pero también abstraerte porque no puedes entrar en una dinámica tóxica, y yo estaba en ese sentido convencido a tal punto que no imaginé de ninguna manera que él pudiera decidir lo que decidió, cosa que obviamente yo lamento profundamente, y yo estaba convencido que teníamos mucho para hacer en lo que venía, pero bueno, así fueron las cosas. Stefano, ¿quién de ustedes eligió a Chacho y por qué Chacho? Bueno, fue primero a partir de la cuestión de lo de Marcelo, al otro día o a los 2 días. A los 2 días empezamos a conversar con Enzo de manera privada sobre qué hacer, si bien quedaba obviamente el partido del jueves subsiguiente y teníamos que cerrar esta etapa y después avanzar en lo que viniera. Habíamos empezado a conversar con Enzo, y ahí en el ejercicio que fuimos haciendo, Enzo hace básicamente un análisis, que recordemos que es quien eligió a Marcelo originalmente, Enzo Francescoli, hace un análisis respecto de ciertas pautas con las que debía encuadrarse el perfil del entrenador. La primera de ellas era que fuese alguien de la casa. Acá la experiencia y la evidencia histórica indicaba que había sido siempre complejo para River alguien que no fuera de la casa, y bueno, y a partir de ahí un proceso de selección más fino, con otras pautas en las que se buscaron en cuanto a los fundamentos de la decisión. Por ejemplo, alguien que tenga cierto grado de experiencia en el trato directo y frecuente con profesionales. Chacho tenía además el diferencial de haber campeonado en Argentina, con lo que significa un fútbol especial, más friccionado y con particularidades que nunca están de más conocer y entender, y así todo haber campeonado. Y después nada, yo entiendo que Chacho es una persona, obviamente uno investiga, valida, Enzo lo conoce con más profundidad, y Enzo es quien recomienda el nombre, y yo la verdad que lo tomé y adherí absoluta y completamente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es un metódico, porque es un trabajador, porque es una persona obsesiva de lo que hace, y en estos lugares tenemos que estar todas personas que seamos obsesivas de lo que hacemos. Acá no podés. La dimensión y la exigencia de River no permite que alguien flote. Y bueno, y nosotros necesitábamos a alguien con ese foco, con esa determinación, que estuviera absolutamente decidido y determinado a venir a River. Y además porque Enzo tiene un tiro, un gol, ¿no? Perdón, Stefano. Un tiro, un gol. Eligió a Gallardo. Sí, no hay discusión. Sí. Por eso, Enzo está invicto. Es el único invicto en esta gestión. Así que por eso Enzo la verdad es una referencia, una autoridad en ese sentido. Y después vuelvo a esto, cuando uno analiza todo el panorama, el método, el foco, la impronta, ¿no?, absolutamente física de sus equipos y demás, bueno, es un poco lo que buscábamos para adelante. ¿Cómo te va, Stefano? Me quedé pensando, déjame volver un momento a la renuncia de Gallardo. River es un gigante y como tal tiene un movimiento político bastante importante. Más allá de que desde 2013, por estos éxitos de los que Gallardo fue protagonista, esencial, el ciclo político es el mismo. ¿Cómo viviste vos como animal político de River, como tipo que está metido en el club hace algunos años, que te renuncie un tipo que tiene una estatua en la puerta? Un entrenador de culto histórico de River. ¿Cómo se vive internamente en términos políticos? Yo sé que a vos estas cosas te interesan y las medís, pero ¿cómo juega en tu cabeza eso? ¿Cómo juega de aquí en adelante? ¿Cómo se sale de eso, de ese cimbronazo? Sí, no, es una situación muy compleja. O sea, hay pocos escenarios más complejos. Imaginen, yo con esta comisión electiva, que somos mayormente los que estábamos, pero que continuamos, pero en lo que tiene que ver con el cargo de presidente, asumí hace 4 meses. A los 2 o 3 días fuimos a La Boca y tuvimos un primer traspié, y la verdad que estamos hace 4 meses sin poder sacar la cabeza, con mucha complejidad, por lo cual digo, chavo, ahí precede ya
la complejidad en términos de ese diagnóstico que vos hacés y obviamente se acrecenta aún más con la cuestión de la salida de Marcelo. Lo que sí creo, para ser muy honesto, es que River, el problema de las grietas, la política y todas esas cuestiones muy común y muy frecuente en los clubes en Argentina, que somos sociedades civiles y que los socios somos electos por nuestros consocios y eso conlleva que hay una dinámica política, eso muchas veces fue un problema en las gestiones en River y en lo que tiene que ver con el impacto de eso en el terreno del fútbol. Y hoy no lo es. Digo, hoy la política, para mí la política no tiene que entorpecer. La política lo que tiene que generar es armonía para que se genere un grupo de personas que tenga el consenso de la mayoría, a partir de eso acceda a la administración del club y a partir de eso se enfoque en el trabajo, en generar los recursos y las condiciones para que el proyecto de fútbol se desarrolle. Y lo que sí creo es que, contrario a lo que ha pasado toda la historia en este club, nosotros ya llegamos a la elección última anterior de hace 4 meses y sacamos una mayoría bastante importante viniendo de un año deportivo muy muy malo y eso nunca había ocurrido en la historia de River, por lo cual digo, eso habla de la solvencia y la fortaleza que tiene nuestro sistema político y de gestión de gobierno, que lo que hace es eliminar un problema. Antes teníamos otros tantos problemas. En malos momentos históricos que muchos podrán recordar, River tenía el problema deportivo, el problema de la grieta, la política, el problema económico, el problema... Bueno, hoy solo tenemos este problema, por eso yo tengo absoluta confianza y seguridad en que River va a volver a ser River, como alguna vez dijimos, cuando Rodolfo, acompañado de Jorge y todos los que estamos, toma la administración en 2013. ¿Y por qué digo esto? Estoy anclado en una ilusión, en una frase hecha. No, para nada. Porque tenemos los recursos, tenemos el tiempo, tenemos las herramientas, la verdad tenemos todas las condiciones dadas, hay armonía, hay orden político, hay previsibilidad, hay 4 años de horizonte de mandato como autoridades electas que somos, tenemos 4 años de horizonte para organizar y reorganizar el fútbol de River y en ese sentido tenemos los recursos también. Tenemos el tiempo, entonces digo, tenemos la estabilidad institucional. Es muy difícil que en el tiempo nosotros no podamos acomodar esto. Sí, va a llevar tiempo, es complejísimo, no es de un día para el otro, hay que restablecer la confianza, todos vemos, es evidente, en el primer equipo hay temas de confianza que obviamente nos golpea la propia realidad y los resultados, pero en la larga yo no tengo ninguna duda que esto lo vamos a acomodar. Stefano, ¿cómo te va? Me interesa saber cómo funcionaba, particularmente con Gallardo, la contratación de jugadores. Ustedes, por lo que te escucho y por lo que significa Gallardo, su sabiduría y su estatus, funcionaban más como un soporte de él que como un presidente, una directiva que tenía autonomía para contratar a un jugador de fútbol por afuera de Gallardo. ¿Eso te dejó una enseñanza? ¿Esto es así, en primer lugar? ¿Qué margen de maniobra tenían ustedes? Y si eso le dejó una enseñanza, por ejemplo, en este caso de Coudet, por si mañana él viene y dice, bueno, yo quiero a este jugador, ¿está en debate junto con Francescoli, con ustedes? ¿Son capaces no de cuestionar, sino de poner otras alternativas? Sí, no, Diego, la pregunta es súper válida. Nosotros, obviamente, Marcelo tiene una centralidad, una aptitud y una densidad en su figura, en su conocimiento y demás, que ha hecho que aborde un montón de cuestiones, pero que las abordó de manera absolutamente justificada y con fundamentos, y así nosotros lo validamos y obviamente todo fue consensuado y fue de manera acordada y nunca hubo esa cuestión de un lado o el otro, pero sí para adelante es real que nosotros ahora, frente a la ausencia de Marcelo, que es la figura más relevante de la historia de River, tenemos que compensar lo que Marcelo hacía con muchas personas. ¿Y esas personas quiénes son? Bueno, son profesionales del fútbol. Tenemos que robustecer una estructura profesional que también con Marcelo obviamente sale mucha gente muy, muy preparada que estaba al frente de muchos temas, entonces tenemos que reemplazar esas personas, por lo cual vamos a buscar un director deportivo. O sea, el funcionamiento del fútbol de River es el presidente con la Secretaría Técnica, el presidente en nombre de la Comisión Directiva y Enzo de la Secretaría Técnica, que al más alto nivel, digamos, tenemos la palabra final o la decisión final de las cuestiones. Abajo de eso, lo que nosotros vamos a establecer es la figura de un director deportivo, como ocurre en todas partes del mundo, y abajo de ese director deportivo ir robusteciendo las distintas verticales o áreas que tienen que ver con la gestión del fútbol para que generen volumen de
de información y volumen de conocimiento sistematizado para la toma de decisión, para que el entrenador en un mercado de pases pueda dar su mirada y para que en conjunto con esa mesa y de manera armónica se tomen las mejores decisiones. Por supuesto, hay parte, es un trabajo común y colaborativo y siempre lo va a ser así, que en el que el entrenador da su mirada respecto del sistema, del funcionamiento y después la dirigencia da su mirada respecto de las prioridades institucionales, los límites presupuestarios, los recursos, la potencialidad desde el punto de vista de lo que significa. No olvidemos que cada decisión de fútbol determina patrimonialmente el destino de un club. Cuando nosotros vemos clubes complicados en Argentina, al final eso no es porque tiene 4 empleados más o 4 empleados menos el club. Todos los clubes que han tenido complicaciones es porque un dirigente se descontrola y decide una contratación exorbitante para la que la estructura no estaba preparada de hacer. Entonces digo, por un lado tenemos la cuestión de los recursos, entendiendo que la mayor parte de los recursos de River son para el fútbol de River y eso es una decisión institucional. Por ejemplo, bueno, muchas veces se plantea, ¿no?, esta cuestión de grieta, como si, bueno, el techo y las obras de infraestructura fuesen en paralelo o tuvieran, es una cosa o la otra. No tiene nada que ver, son carriles separados. Nosotros todas las obras las hemos hecho con financiamiento y se han repagado solas y no hemos tocado un centavo de los ingresos corrientes de River, que se destinan en un 70-80% al fútbol y el resto a toda la parte social, que es la composición que tuvo toda la vida. Entonces, a partir de esas premisas y esas definiciones, vienen los mercados de pases y a partir de esos mercados de pases y esas premisas preexistentes, te encontrás con la realidad que te encuentra el equipo en cada uno de esos momentos, conjugás todas esas cuestiones y a partir de eso decidís. Ese es un poco el proceso y con la apoyatura y el soporte de profesionales que sistematizan y generan cierto nivel de información para la toma de decisiones. Estefano, y a propósito de esto que te preguntó Diego y de las enseñanzas, una de tus primeras medidas, o me la podrás confirmar o no, fue un poco bajar el techo de las contrataciones en cuanto a lo económico que había hecho River. Por ahí había incorporado en volúmenes muy, muy altos de dinero y por ahí en este último mercado vimos que eso se bajó. ¿River puede agudizar el ingenio? ¿Instituciones tan grandes pueden agudizar el ingenio para incorporar, o ya por ser River te enfrentas un poco a que los montos sean los que se ponen sobre la mesa? No, primero, Morena, para mí es muy válida primero la consideración sobre los techos, porque ahí te hago un matiz nada más, te planteo, sí, que es, nosotros el techo lo hemos dejado parecido, o sea, el que cobraba 1 sigue cobrando 1 en tanto cumpla objetivos. Si no cumple objetivo, cobra 0.5, 0.6. Entonces, nosotros ahí también es una definición institucional de no queremos restringir en nada. Queremos competir con Brasil, queremos pagar lo mismo que Brasil. Lo que queremos es que eso ocurra en tanto se relacione con el rendimiento, con los objetivos. Y lo mismo nos ha pasado también a nivel premios. Y esto es algo que en el fútbol poco se habla y no se estila. Nosotros también había, pero no de ahora. Mi abuelo de la década del 90, que yo empecé a ver fútbol y conozco, había una dinámica de cómo se estructuraban los premios y había como premios parciales, no sé, las copas por pasar fase de grupo. Entonces eso no existe más. O sea, los únicos premios es por ganar cosas. Y eso ya lo hemos planteado y se ha validado y así se han tomado un montón de decisiones que tienen que ver con poner los incentivos correctos. Después, en relación a lo que tiene que ver con agudizar el ingenio, yo creo que sí, que se puede. Y creo que este mercado de pases último ha evidenciado eso. Bien. O sea, nosotros, obviamente, no es que quiera ver el vaso medio lleno frente al tamaño del problema que tenemos y del que soy muy consciente, pero bueno, nosotros hablamos durante 3-4 mercados de pase de el problema del 5, bueno, ese problema desapareció, o por lo menos en la agenda planteamos otro problema. Para mí es el problema del 9. ¿Cómo desapareció? Por eso, Pollo, digo, ese es el nuevo problema, pero ahora digo, ¿y cómo resolvimos ese problema? Claro. Con el ingenio por el que preguntaba Morena, que es, bueno, hemos hecho 4 incorporaciones, 3 han sido préstamos, Viña, Fausto Vera y Kendry Páez, y el otro que fue Aníbal Moreno fue la única compra, y ahí también fue una compra muy razonable en términos del valor del mercado del jugador. Entonces digo, se puede, y ahí yo insisto mucho y la pregunta para mí viene bárbaro, porque en el fútbol te intentan convencer de que las cosas no se pueden, que esto es así, que River tiene bolsillo de payaso, que no sé, a mí me decían, no podés refuerzos antes de Navidad, no se puede, porque acá toda la vida, en 26 años, uno solo vino antes de Navidad, que había sido Trezeguet.
Y yo dije, no, se puede, se puede, se puede, se puede. Y empezamos con Marcelo y con todo el equipo de Marcelo a acelerar todas las negociaciones y 3 las teníamos acordadas, se concretaron 2. Entonces se pudo. Después me decían etapa 2, porque por supuesto aparecen los agentes y un montón de actores que te quieren convencer de aquello que les conviene a ellos y no a vos. Y te decían, bueno, no, préstamo no se puede. River tiene que comprar porque, bueno, la gente sabe que no, esto es así, estas son las cosas. Y bueno, y trajimos a préstamo. Y hoy, si alguno de esos casos no funcionara o no hubiera conformidad al cabo del préstamo de un año, River está absolutamente liberado y no hizo una erogación importante ni se condicionó para su futuro. Entonces no se podía contratar en tiempo y forma, no se podía el formato de préstamo, no se podía pagar valores muy razonables como fue el único que efectivamente compramos. Entonces lo que digo es, ya hay evidencia de que se puede y que con ingenio, si uno perpetúa ese camino y sigue obviamente acertando, como se dice en el fútbol, que parece algo librado al azar, pero en realidad no lo es porque hay un sustento debajo, en las siguientes incorporaciones sucesivas, las situaciones se van corrigiendo. Esto tampoco hay tanta magia al final, ¿no? Tengo 2 cortitas yo y ahí Sarro tiene preguntas. Una de futbolero. Si querés, sacate el traje de presidente de River un segundo. Te sentás en la platea. O a la Popular, donde vos quieras. ¿No ves que al equipo le falta un 9? Bueno, ahí insisto con lo anterior, ¿no? En cada proceso la decisión es colaborativa. Yo no quiero ser un hincha que decide el destino del fútbol de River de manera independiente, aislada y haciendo prevalecer mi condición de hincha y el traje que decís que me saque y no me puedo sacar, por lo cual no voy a contestar. Pero dicho eso, en esas mesas colaborativas lo que se concluyó en este mercado fue que el gol iba a llegar, que el tema era de funcionamiento, que nosotros tenemos 3 puntas, para mí, de mucha gente. Coudet te va a pedir un 9, Estefano. Coudet te va a pedir un 9. Un 9 y una chalina. Te va a pedir un 9. ¿Hay billetera para un 9? Una Por eso bufanda. tenemos el próximo mercado de pases ahora en junio. La verdad que también vuelvo a la cuestión anterior, ¿no? Porque después la realidad es hostil, y entiendo que así sea, y estamos preparados para afrontar la hostilidad, pero digo, queremos jugadores. Cuando compramos los jugadores, ¿cómo River va a malgastar el dinero? ¿Cómo River va a hacer cualquier cosa? ¿Cómo River va a actuar en el marco de la desesperación y la ansiedad? Bueno, entonces tenemos que compatibilizar todas esas situaciones. Para mí esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y no por eso estamos dispuestos a rifar nada, porque tampoco es, como muchas veces se ve en el fútbol, que entonces, como regulan, rifamos media parte de la... No rifamos nada. River tiene un plantel de mucha jerarquía. Uno puede ver nombre por nombre. Por supuesto, lo que decía al principio, hay un bajón generalizado. Jugadores que son 8 puntos están en 4. Pero River tiene un plantel de mucha jerarquía. Lo que hay que hacer es afrontar de manera quirúrgica los mercados de pase e ir haciendo las correcciones. Y ahí es donde digo, mi palabra no es estéril. Estaba lo del 5 y ahora no existe más. Bueno, y así ocurrirá con el 9 y el que fuere. Digo, ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos con el nuevo cuerpo técnico, armar esa mesa de decisión, poner un director deportivo en esa mesa, preparar con antelación y desde ahora. Nosotros estamos trabajando desde ahora, por más que el mercado de pases próximo abra en junio, donde se oxigena, donde todo el mundo del fútbol se mueve y de repente aparecen hoy, quizás teniendo una posibilidad de un punta, en 3 meses tenés 20. Entonces, vos tenés que prepararte para ese momento. ¿Cómo te preparás? Desde ahora. No esperás que la legalidad del libro de pases te indique que vos podés empezar a conversar con alguien. Nosotros nos estamos ocupando ahora y nos vamos a seguir ocupando y vamos a estar preparados para reforzar en la segunda parte del año, que por historia y tradición es la más importante, para poder afrontar lo que sigue, ya habiendo visto también qué hace el entrenador, ¿no? En términos de funcionamiento, de idea, porque también hay una cuestión que es, no es que todo es lo mismo en cualquier esquema, o sea, hay que ver en función de lo que plantea cada proceso y a partir de ahí diseñar las soluciones a medida. ¿Fueron con Coudet derecho a buscarlo o tuvieron también en consideración a otros entrenadores? Se me ocurre Ramón. ¿Estuvo en consideración Ramón Díaz? No. Fuimos derecho a buscar a Coudet sin ningún tipo de escala. Sí, obviamente en la evaluación y el análisis previo se hizo una revisión de todos los nombres
con esa única restricción que indiqué al principio, que es que fueran de la casa, y con esa salvedad analizamos todas las posibilidades, escenarios, derivadas, y luego de nuestro análisis no hicimos contacto con nadie más que no sea Coudet, porque estamos absolutamente decididos en lo que tiene que ver con esta nueva etapa y con este contrato que ofrecimos y que logramos acordar, que con vencimiento en diciembre del 27. Estefano, hablaban del número 9, del delantero, el centro atacante. Vos en tal caso dijiste para junio. Yo muy modestamente ayer sugerí el nombre de Icardi. Sí, como te decía antes, yo no quiero entrar en la dinámica de un presidente que se confunde con su rol de hincha y en el que empieza en una charla tipo café o polémica en el bar que conducen amigos nuestros a hablar sobre lo que a uno le parece. Yo entiendo y es válido y para mí hace el sustento y nutre, es un insumo para el programa, pero de mi parte no puedo aportar nada. A propósito de todo esto, Estefano, mencionaste varias veces ir en búsqueda de un director deportivo. A partir de eso, ¿cuál es el perfil hoy de esa búsqueda de un director deportivo? Se habla hasta que podría ser extranjero y que podría ser de estos profesionales que se dedican a eso. Y como consecuencia, ¿cuál pasaría a ser el rol de Enzo Francescoli, por ejemplo? Y si se reorganizaría la estructura futbolística que tiene que ver con el scouting y demás. Sí, primero es como decía antes, tanto la Secretaría Técnica como la dirigencia, que en una mesa se expresa a través de las figuras de Enzo y quien les habla, tendríamos bajo nuestra órbita en la estructura profesional del club, como para todos los otros temas hay un CEO que tiene bajo su órbita la gestión del ticketing, de los partidos, de la operación del estadio, todo lo que tiene que ver con ingresos comerciales. Bueno, sería como una figura equivalente pero dedicada al fútbol. Y ahí lo que buscamos es un perfil de alguien de mucha metodología. O sea, no nadie con cartel. Nosotros buscamos a alguien que empuje el lápiz y haga un montón de tareas que tienen que ver con la producción de conocimiento y la sistematización en la producción de ese conocimiento para que nos den insumos y podamos decidir mejor. Si para producir esa información, que después va a ser un insumo para la toma de decisión, requiere debajo de él generar otras posiciones o estructuras o personas que robustezcan esa justamente producción de información, como lo que tiene que ver con scouting, se hará y es parte del proceso. Estefano, el otro día hubo silbidos, hay jugadores que no están en su nivel, vos hiciste una buena apreciación, futbolistas 8 que hoy están en 4 puntos. Te quiero preguntar desde lo emocional y tu semblanteo, ¿cómo están los jugadores de River hoy después de que se fuera Gallardo? No, están bien, obviamente golpeados, es una realidad, no voy a decir nada que no se sepa ni tampoco decir algo que no es, yo tiendo a decir lo mismo en público que en privado, pero no por eso están en una situación, digamos, que parezca irreversible, ni mucho menos. La verdad que están muy unidos entre ellos. A mí me sorprendió para bien que el otro día nos plantearon, nos llamaron, llegó el llamado a través de Enzo de que querían viajar todos juntos, los lesionados, los que frecuentemente no viajaban. Y esas son también señales que indican el nivel de unión que hay en el grupo es enorme. Y ellos saben que se tienen que apoyar a sí mismos, que tienen que ir para adelante, que todos juntos tenemos que ir para adelante. Y eso fue lo que yo me ocupé de hacer al otro día de la salida de Marcelo, que fue acercarme a Ezeiza junto con Enzo y Leo y justamente decirles que cuenten con nosotros ciegamente, porque esto no hay otra manera de arreglarlo. Entonces, ¿no tuviste que hablar con nadie puntualmente? ¿No tuviste que hablar con nadie puntualmente? No, después individualmente, cero. Individualmente después muchos se acercaron para agradecer el respaldo y la apoyatura. Pero no sé a qué te referís, pero digo, puntualmente nada, fue una charla general en la que hubo un intercambio, para mí muy valioso, pero la verdad yo ahí no tengo para decir nada más que lo que dije, que es que hay una enorme unión entre ellos. Las divisiones inferiores en River fueron sagradas históricamente, ¿no? Desde hace más o menos 90 años. Pero bueno, en los últimos tiempos creo Gallardo había tenido una influencia determinante, sobre todo en la estructura de las divisiones inferiores. Bueno, ahora no está Gallardo.
cómo van a funcionar las inferiores de River, sagradas a lo largo de la historia, sin estar bajo la égida de Gallardo. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahí, Chavo, es verdad que obviamente Marcelo aportaba su mirada y su dirección y mucho de lo que tenía que ver con metodología y fue muy valioso porque de hecho el resultante de la incursión de Marcelo en lo que tiene que ver con la formación fue las grandes ventas de la historia de River que son contemporáneas, jugadores a la Premier que nunca habíamos vendido, las 3 ventas top de los últimos tiempos del fútbol argentino todo, la de Mastantuono que fue la más alta en valor. Entonces digo, primero el aporte fue muy claro. Después, más allá de esa dirección y ese aporte y lo que tenía que ver con la metodología y alinear al proyecto del fútbol profesional, todo lo que es el fútbol formativo de River, hoy está al frente del área Gabriel Rodríguez, que es quien captó en una prueba con 8 años a Marcelo, es la misma persona, y Gabriel está hace muchos años. En ese sentido, no vamos a tener grandes sobresaltos, matices, ajustes, pero sí los habrá, pero grandes sobresaltos no, porque eso en River es como una política de Estado. Independientemente del tiempo y los momentos históricos, el fútbol formativo de River es por escándalo la cantera más importante, en mi opinión, del mundo, porque objetivamente el mayor aportante al campeón del mundo y en la única competencia que se organiza por país de origen, que es un mundial, el mejor vigente es Argentina y el que más jugadores le aportó en el último mundial y por historia es River, por lo cual datos objetivos sostienen que River es sin duda goles aportados a las 5 ligas top, jugadores exportados, es sin duda excelencia y de larga data, de Adolfo Pedernera que diseñó y fue el autor intelectual del fútbol formativo de River para acá. Ahí yo no tengo ninguna inseguridad porque, como te digo, es una política de Estado para el club y gracias a Dios ha excedido la manera de trabajar a cualquier administración, dirigente de turno o entrenador de turno. ¿Se juega el fin de semana? No lo sé, entiendo que todavía no se resolvió. Había un ida y vuelta, pero no. Yo tengo un montón de problemas. No, la verdad no, sí, pero imagino, seguro. Metido. Pero si juega o no juega River, para el hincha de River debe ser también un tema muy importante. ¿No tenés información a esta hora? No. Teníamos información. La última información que llegamos a tener es que se estaba haciendo una evaluación respecto de 2 o 3 variantes que manejaban para reprogramar la fecha. Pero no jugar esta. Pero honestamente no nos dijeron nada que sea contrario a lo que ya se sabía. Por lo menos hasta hoy. No es. ¿Te gustaría que se juegue? Es información vieja. Sí. Sí, yo creo que obviamente a nosotros nos sirve rápido dar vuelta a la página, jugar, empezar a competir, contrario a lo que uno puede pensar, que quizás un bache nos conviene para la adaptación de Chacho. El proceso le va a llevar un tiempo a Chacho poder imprimirle su impronta al equipo, pero cuanto más rodaje, más rápido tengamos, para nosotros es mejor. Está Yarroch, que tiene preguntas para hacer y está en la diaria. Un placer escucharlo. Me gusta poder hablar e intercambiar, por supuesto, opinión, información. River es un club enorme. Y la verdad que también estamos hablando con un presidente muy joven, muy joven. Yo estoy tentado a hacerle preguntas hasta 36 años, de la diaria. O sea, ¿cómo es el presidente de River? Algunos acá ¿Cómo es? ¿Se duerme siendo presidente de River? Es una... A ver, no se puede dormir. Con medicación. ¿Qué dijo? Con medicación. Se duerme con medicación. Debe ser una presión muy... No, pará, Estefano, de verdad. Debe ser una presión enorme. Un disfrute cuando las cosas salen bien, pero le tocó de hemos visto entrada. hasta gente deteriorada físicamente una vez que termina su producción. Y los técnicos, los presidentes. Sí, pero bueno, tiene una edad. Aparte, arrancó en un samba, ¿no? A ver, hay que estar, ¿no? En esos lugares. Y bueno, le tocó encima un barco que se movió demasiado de entrada. Con la salida de Gallardo, con todo lo que hablábamos recién. Bueno, Seba, gracias. Ahora pasa todo el mundo, Yarro sigue. Las charlas. Escúchame, se van los presidentes, se van los jugadores, se van los técnicos, Yarro sigue. Continúa.
Tenía pelo. Yo le quiero preguntar, en las charlas con Coudet, ¿qué devolución te hizo respecto del equipo? ¿Qué podés contar que te ha comentado el nuevo técnico de River? No, yo creo que eso tenemos que reservarlo para él, para que él pueda de primera mano compartir su diagnóstico y primeras reflexiones. Esto nosotros vamos a estar, como decía, si no hay ningún traspié operativo, presentándolo mañana al mediodía como nuevo entrenador del club. Y yo creo que bueno, ahí es el cambio de página, es esta nueva etapa, es esta cuestión que decía de la gente, se tiene que abrazar a este proceso y acompañar, porque lo que está en juego es River, no el vínculo personal de ningún hincha con ningún jugador ni nada por el estilo. Y ahí yo creo que bueno, la clave de este proceso va a ser Chacho, su impronta, sus definiciones, su mirada, las correcciones o reformulamientos que haga a partir de lo que ve. Pero creo que eso va a haber mucha tela para cortar desde mañana y ya es su rol, ¿no? ¿Qué nombres podés confirmarnos del cuerpo técnico que va a tener Coudet? Prefiero que también eso lo hagamos mañana porque hay algunos movimientos que se están haciendo, no está completamente cerrado. ¿Musto lo podemos confirmar? Sí, Damián lo podemos Musto. confirmar. Ok. Pero más allá de él, está todavía reajustando su estructura porque no perdamos de vista, esto no tiene que ver con improvisación ni mucho menos, sino con que fue una situación absolutamente inesperada, que nosotros estamos sacando un técnico de otro equipo en un momento súper incómodo de la temporada. De hecho, se complejizó porque hasta ayer estábamos haciendo el acuerdo con Alavés para indemnizar y reconocer de manera, no digo simbólica, pero de una manera muy institucional, justamente este perjuicio que le estamos generando objetivamente a la vez, pero lo hemos podido resolver de la mejor manera y la verdad la actitud de ellos ha sido muy positiva para con River y a partir de eso es que todo empezó a reformularse y va a estar pulido ya y cerrado de manera definitiva para que mañana junto con él se presente ese cuerpo técnico. Perfecto. Y aprovecho para preguntarte cuándo comienzan las obras para el techado y la ampliación a más de 100.000 personas del Monumental. Eso, como inicialmente lo informamos, comienza en abril. Comienza la primera o segunda semana de abril, no más allá de eso, y tiene 3 años de duración el proceso y es toda una cuestión que va en paralelo y ahí insisto, ¿no? Que el hincha a veces no confunda, acá no hay pérdida de foco, no hay distracción. A uno lo único que en la vida lo atormenta o lo hace feliz es que River juegue bien al fútbol, que River gane, y nuestro único foco está puesto en eso. Y en paralelo tenemos un gran expertise, tenemos mucho know-how en lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura, que le ha generado mucho a River, le ha generado una supremacía en gente, en masividad, en audiencia, en convocatoria. Se cumplieron en el último partido con Banfield 100 partidos consecutivos del estadio vendido completamente, sin un lugar libre. Entonces digo, eso es bueno, es importante, nos revalida como el club más convocante de Argentina y la región y creo que del mundo, pero no por eso perdemos foco que lo que nos ocupa a todos de manera definitiva es el fútbol de River y el primer equipo de River. Una más, Eva, le quiero preguntar por la tarea de Trezeguet, que es un nuevo embajador que tiene River. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué podés contarnos? No, David, como lo anunciamos también, está en todo lo que tiene que ver con la parte institucional. La verdad que es un gran embajador para el club, es una figura absolutamente relevante. Yo creo que a veces, más allá del cariño que sí es evidente que todos tenemos como hinchas de River por David y por lo que significó y por lo que hizo en el momento que lo hizo, más allá de todo eso, lo que sí creo es que no tomamos dimensión de lo que representa David en el fútbol global, en la elite del fútbol global, en el establishment del fútbol, en el círculo rojo del fútbol. David es una figura determinante y eso a River no hace más que abrirle puertas, generarle oportunidades y estamos trabajando con él en muchos proyectos que tienen que ver con expandir a River a determinados lugares y ámbitos en los que River aún no llegó. Y como decía lo del techo, ¿no? Simultaneidad. O sea, eso es muy común para mí, un error en Argentina, que es que todo blanco o negro. No, tomás esto o comés. No, vos tomás y comés. Digo, acá nosotros nos tenemos que ocupar de todo a la vez y no podemos postergar nada porque es lo que corresponde, porque es por lo que la gente de River y el socio de River nos ha elegido y obviamente entendiendo, prioridad hay una, es el fútbol, pero después no por eso podés desandar el gran crecimiento y proyecto en materia de infraestructura, la internacionalización, en la que está la figura de nuestro querido expresidente Rodolfo Onofrio, que está Matías Patanián y que tiene que ver con todo lo que es la parte internacional del club.
la cuestión de desarrollo institucional en la que se incorpora David, el fútbol con la dirección de Enzo y la apoyatura profesional, como decíamos abajo. Son todas verticales distintas, el área comercial, la gestión operativa del club. Son todas cuestiones que uno debe coordinar, apuntalar, y nadie puede dejar de hacer nada porque el otro tema no funciona. Porque también eso es muy común, que cuando hay una crisis en un lugar se traduce en una quietud absoluta en la que nadie toma ninguna decisión, nadie se mueve, nadie labura. Digo, acá no es así. Acá tenemos que todos avanzar cada uno en nuestro carril, ocupándonos de lo que nos corresponde, y entendiendo siempre eso, que la prioridad es el fútbol. Seba, de mi parte queda agradecerle al presidente de River, así que les doy el paso a ustedes nuevamente. Me quedó pendiente un apoyo, si me permitís, y si me permite el presidente. Stefano, hubo un tema que fue muy comentado, muy mencionado en el verano y se extendió y ayer volvió a recrudecer. ¿Cuán cerca estuvo Villa, el colombiano Villa, de ser jugador de River y por qué no lo fue? No, hubo una conversación, como dijo mi par, Daniel Vila, en su momento, y después se hicieron un montón de consideraciones y evaluaciones que conjugan un montón de aspectos de lo más diversos entre sí, y la suma de todos esos factores nos llevaron a la decisión de que no era una posibilidad. Y o sea, River desistió. Ocurrió lo que se sabe y lo que se ve. River desistió, digamos, no es que pasó algo, un factor externo. No, no pasó nada raro. Nos acercaron el nombre, nos lo propusieron, se le dio tratamiento y análisis como todo y se concluyó en lo que se conoce, que es que no se lo incorporó. ¿Cuánto tuvo que ver la situación personal por la que Villa atravesó hace un tiempo? Y que lo llevó a la justicia. Fueron un conjunto. Sí, Chavo, se entiende el punto, pero no, yo te diría que fueron un conjunto de factores, y que la conjunción de todos esos factores nos llevaron a la decisión. A mí no me gustaría ahondar porque atrás hay una persona, hay cuestiones de respeto, de educación y de no exteriorización de conversaciones privadas, pero fue un análisis como todo lo que hacemos, ¿no? A veces uno cree que se toman decisiones espasmódicas o empujadas por la ansiedad o la demanda o el clamor popular, y acá no es así. A nosotros en eso, paramos la pelota, pensamos, reflexionamos, analizamos y hacemos lo que nos parece lo conveniente para el interés del club. Stefano, la respuesta no vale que sea somos River, tenemos que ganar todo. En cuanto a los objetivos, ¿este River necesita ser campeón urgente, el torneo local, o la gran búsqueda es ganar la Sudamericana para este año? No, River tiene que ser campeón urgente de lo que sea. Y obviamente lo de todo no es una frase hecha, es la realidad, entiendo. es la evidencia histórica. River es el equipo más ganador por escándalo del profesionalismo. Después se ha empezado a contar cualquier cosa, ¿no? Pero digo, River es el equipo, desde que el fútbol es fútbol y se juega con reglas, más ganador por escándalo. Y cuando digo River tiene que ganar todo es porque la evidencia histórica así lo indica. Y no es una frase hecha. Pero no por eso tenemos competencias de primera y segunda clase. River tiene que ser campeón en lo inmediato. Y es una prioridad y es nuestro foco absoluto. Lo saludamos, un placer, Stefano. Muchas gracias.